Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar sobre los campos. Ya hemos dejado atrás los atributos y ahora nos vamos a centrar en esto. Los campos son una función, es decir, que tienen la capacidad de recopilar un montón de entradas y transformar el resultado en una única salida. Esto normalmente lo solemos emplear pues para obtener diferentes valores según qué circunstancias, y podemos utilizar ese campo en diferentes sitios en nuestro Geometry Nodes y puede generar, en función de lo que tengamos en cálculo, pues puede dar diferentes resultados, ¿vale? Lo solemos emplear para permitir cálculos que produzcan distintos valores, por tanto, ¿vale? Y ya no solo a nivel de objeto, sino a nivel de elemento. Estamos hablando a nivel de, por ejemplo, en una malla, vértices, caras, aristas, etc. Es importante tener en consideración los diferentes tipos de conectores que tenemos en estos nodos, ¿vale? Y es importante porque esto nos va a permitir diferenciar si estamos trabajando con un valor de un campo o con un valor de un dato, de un atributo, ¿vale? Entonces, cuando tenemos, si veis en pantalla, os he puesto varios tipos de nodos, ¿vale? No voy a entrar a explicar lo que hace cada uno, simplemente quiero que nos centremos en los conectores, ¿vale? Allá donde tengamos un conector en forma de círculo, lo que está esperando ese conector es un valor individual, ¿vale? O lo que va a sacar ese valor es un valor individual, ese conector, ¿vale? Por tanto, cuando hablamos de entradas de datos en nuestro nodo, es decir, los conectores que tenemos a la izquierda del nodo, si lo que tenemos es un círculo, no es capaz de admitir el valor que venga de un campo, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo identificamos los campos. Y en las salidas, como os he comentado, solo va a dar un valor de salida, ¿vale? Bien. Cuando el conector tiene forma de rombo, como es el caso que tenemos en pantalla aquí, por ejemplo, o aquí, o aquí, ¿vale? Y ese rombo es sólido, es decir, este no, lo vamos a ver ahora, pero estos sí que son sólidos. Entonces, lo que Blender nos está queriendo decir con esto es que el valor que vamos a obtener de salida de esos rombos o de llegada a esos rombos tiene que ser un valor de un campo, ¿vale? Esto no implica que podamos llevar un valor individual constante a uno de estos nodos de entrada, pero la salida que vamos a obtener no va a variar, va a ser la misma, ¿vale? Luego nos queda otro tipo de conector, que es el rombo, pero con un puntito, ¿vale? Que es el punto que tenemos aquí, por ejemplo. Bien, pues estos conectores van a poder ser campos, pero también pueden admitir o trabajar como un valor individual. Es decir, que sería un mix de los otros dos conectores que hemos visto, ¿vale? Esto nos es útil para saber dónde se están calculando valores individuales en lugar de valores de campo, ¿vale? De la misma manera, con un inspector de los conectores, como estuvimos viendo unos vídeos atrás, vamos a poder ver si lo que está saliendo es un valor o el nombre de un campo, ¿vale? Con lo cual, pues también vamos a poder saber qué estamos dando de salida en este tipo de conectores. Otro matiz a tener en cuenta es la línea que une dos conectores de campo, ¿vale? Si yo tengo un conector de salida que es un campo y un conector de entrada que es un campo y los conecto, la línea, en lugar de ser una línea sólida, como estáis viendo esta línea verde de aquí, pues se mostrará punteada como la estáis viendo aquí, ¿vale? O aquí. Son líneas punteadas, eso significa que estamos conectando campos con campos, ¿vale? Sin embargo, si lo que estamos conectando son, por ejemplo, dos conectores que no son compatibles, entonces nos va a mostrar una línea roja, como veis aquí, ¿vale? Está punteada porque lo que estamos conectando es un campo, ¿vale? Y lo estamos llevando a un circulito que hemos dicho que es un valor individual. Esto no lo admite este modificador, o sea, este nodo nos da la advertencia, esto ya lo estuvimos viendo en vídeos anteriores, y nos pinta la línea en rojo para resaltarnos que dónde está el origen del problema, ¿vale? Bien. Sin embargo, la conexión directa pues no nos la pinta en rojo, no hay alertas y todo está funcionando correctamente. ¿De acuerdo?
Este ejemplo que tenemos aquí en pantalla lo que está haciendo es establecer la posición de los diferentes elementos de la geometría en función de los valores que están viniendo de aquí. Estamos tomando el valor de la posición de los elementos, el índice, el valor índice que tienen esos elementos, y lo que estamos produciendo es un escalado, ¿vale? Un escalado en función de esos dos valores, con lo cual un vector que esté en la posición 1, que esté numerado con el número 1, pues tendrá una escala de 1. Sin embargo, el vector número 2 ya tiene un índice diferente, está en una posición diferente, y entonces toma esos valores y en base a eso, ¡pum!, nos planta el vértice, nos lo transforma y se lo lleva a otro sitio, ¿vale? Bien, esto, si lo editamos, lo que tenemos ahí es nuestro queridísimo cubo blenderiano, ¿de acuerdo? Fijaros que se cumple, que este vértice de aquí, ese, lo lleva en la posición 0 que corresponde a este. Y según nos vamos aumentando los índices, pues el escalado es distinto, ¿vale? Ahí lo tenéis. Y si esta malla la subdivido, estoy generando más elementos, con lo cual los cálculos afectarán al resultado de la malla. Es decir, si yo aquí hago botón derecho subdivide, como veis, esto crece, ¿vale? Y si le aumento las subdivisiones, pues ahí estáis viendo que esto sigue creciendo. Estamos escalando la geometría en base a sus elementos, ¿vale? Esto es lo que hace esto. Pero bueno, simplemente para que entendáis este árbol de nodos, así a grosso modo. Ya entraremos a ver todos los modificadores, ¿vale? Voy a deshacer esto un momento y vamos a seguir con la explicación porque todavía nos quedan cositas, ¿de acuerdo? Bien. Si bien hemos comentado que hay diferentes tipos de conectores, bueno, pues ocurre algo parecido con los tipos de nodos. Podemos entender dos grandes grupos de nodos que serían nodos de flujos de datos que básicamente lo que van a hacer es pasar geometría, ¿vale? O nodos de campo que lo que van a realizar es operaciones con los datos de los elementos, ¿vale? Los nodos de flujo de datos los vamos a identificar rápidamente cuando solo tienen conectores de entrada de geometría y de salida de geometría. Luego internamente lo que van a hacer estos nodos es cambiar algún dato de la propia geometría, ¿vale? Entonces entra datos de geometría, realiza una alteración propia del nodo, del trabajo que tiene que realizar ese nodo y va a dar otra geometría con una alteración en los datos. Bien. Luego tenemos nodos de función, ¿vale? Y estos son nodos que tienen conectores de entrada y de salida en forma de rombo, ¿vale? Por ello ya podemos decir que son nodos de campo de esas dos agrupaciones que he hecho hace un momento, ¿vale? Y son similares a las instrucciones que serán evaluadas por los nodos de flujo de datos que os acabo de contar, ¿vale? Un ejemplo de este tipo de nodos de función pues son nodos matemáticos, por ejemplo, que van a realizar pues diferentes operaciones matemáticas con la información, ¿de acuerdo? Luego tenemos nodos de entrada, que son nodos que proveen datos o información al proceso de evaluación de un campo, ¿vale? Por tanto, por sí mismos no van a significar absolutamente nada y deben de ser evaluados en el contexto de un nodo de flujo de datos, de geometría, ¿vale? Y para generar un determinado valor. Estos nodos pueden ser, por ejemplo, nodos de atributos integrados como pueden ser la posición que tenéis en pantalla, el índice que también lo tenéis ahí en pantalla, ¿vale? Así como por ejemplo otros nodos como Endpoint Selection, que es otro nodo que tenemos por ahí. Dentro de Geometry Nodes hay muchísimos nodos, pero no os abruméis por esto, los vamos a ver todos, ¿vale? Bien. Un pequeño matiz que me queda decir sobre los nodos de entrada es que también pueden venir con otros nodos que van a procesar geometría, como puede ser Distribute Point on Faces, que es un nodo que distribuye puntitos por las caras de nuestra geometría y lo va a hacer en forma de atributos anónimos, ¿vale? Todos los nodos de campo van a funcionar en el contexto de un nodo de flujo de datos. ¿Pero esto del contexto qué es? El contexto generalmente consiste en un tipo de componentes de geometría. Estamos hablando de, por ejemplo, caras, vértices o aristas y un dominio de atributo. Y esto determinará qué datos se van a recuperar de los nodos de entrada, ¿vale? Es habitual pensar erróneamente que en un mismo árbol de nodos de campo
utilizado en diferentes lugares o en diferentes zonas de nuestra estructura va a darnos como resultado el mismo valor, ¿vale? O el mismo campo. Pues esto realmente no es así. Como os he comentado, varía en función de en qué momento estamos trabajando y qué valores estamos tomando. ¿De acuerdo? Pero claro, esto a lo mejor nos puede suponer un problema, porque lo que queremos hacer es trabajar con el mismo valor en diferentes puntos. Bueno, pues para esto tenemos un nodo específico que se denomina Capture Attribute, ¿vale? Que va a evaluar un campo y va a copiar el resultado a un atributo anónimo, ¿vale? Ya empezamos a vincular cosas de vídeos anteriores, así que es, como os comentaba, es muy importante tener muy claro cada uno de estos conceptos teóricos, esta chapa que os estoy echando brutal en los primeros vídeos, porque es la base de todo lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Con esto hemos visto todo lo que tiene que ver en torno a los campos. Hemos hablado también de cómo identificar los tipos de nodos, ya sean de campos o de flujos de datos. Así que yo creo que con esto ya podemos pasar casi al siguiente vídeo en el que vamos a hablar de más teoría, ¿de acuerdo? Hablaremos sobre los las instancias, perdón. Así que nada, si tenéis alguna duda con todo esto, no dudéis en dejarme un comentario y yo trataré de daros respuesta lo antes posible. Acordaros que tengo una comunidad de Discord y el enlace está en la descripción. Pasaros por allí, que está viniendo bastante gente últimamente, ¿vale? Y nada, si no estás suscrito, pues que te tienes que suscribir. Hay que suscribirse, ¿vale? Y dar a la campanica, ¿vale? Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.